Buenas tardes a todos, buenas tardes doctor Gil, buenas tardes Elisa, gracias por la presentación. Bueno, pues como ya se ha dicho, esta sesión virtual se ha organizado en el ámbito de PEOMA. PEOMA es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Se constituyó en el año 2000 con la misión principal de representar los intereses generales de las personas mayores. Durante estos 12 años, PEOMA se ha constituido, bueno, es de dicho sin ánimo de lucro, está declarada por el Ministerio del Interior como entidad de utilidad pública y durante estos 11 años pues, se ha constituido en la entidad referencia en el sector de los mayores. A través de nuestra Comisión de Asuntos Sociosanitarios, pues organizamos el año pasado las primeras sesiones para divulgar y dar a conocer a la población en general y en particular a los mayores, pues toda aquella información que les sea útil para la mejora de la calidad de vida y facilitar también de esta forma su participación, evitando cualquier tipo de discriminación. Este siempre ha sido uno de nuestros objetivos. Y sin ánimo de entretener más, pues podemos pasar ya a la sesión del doctor Gil, que ya se ha dicho de qué va a versar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y gracias a Carmen, como es lógico, por invitarme una vez más a poder estar con todos ustedes y también como es obligado pues, a todas las personas que hacen posible a PEOMA y a todas las personas que hacen posible esta emisión. El tema que me habían planteado era hablar de la neumonía, que es un proceso infeccioso que afecta a la vía respiratoria y en concreto al pulmón. Es verdad que yo le puse este nombre de neumonía neumocócica inicialmente porque la mayoría de las neumonías las causa una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae. Pero eso ya lo olvidamos, ya veremos a partir de ahora de neumonía infecciosa causada por un agente infeccioso que es este neumococo. Y además de hablar un poquito de la clínica y de la enfermedad y de cómo evoluciona, pues hablaremos también al final de qué herramientas tenemos en este momento para poder prevenir esta enfermedad. Hay un aspecto muy importante y es que esta enfermedad, aunque pueda afectar a toda la población, tiene dos grupos de edad fundamentales. Por un lado los menores de 2 años y por otro lado los mayores de 60 años. De manera que vamos a tener a los niños más pequeños, más vulnerables y más sensibles al padecimiento de esta enfermedad y por otro lado a toda la población mayor. Y evidentemente también, conforme aumentamos en la edad, la posibilidad de que esta enfermedad sea letal se va a ir elevando, va a ir aumentando. Ya hemos dicho que el agente causal mayoritario es esta bacteria que vemos aquí, es un aspecto que llamamos dicoco, se actúa en parejas, se llama diplococo y se le llama así este nombre tan raro en latín de Streptococcus pneumoniae. Dicho esto, es verdad que este germen le conocemos gracias a un gran investigador y aquí no vamos a entrar ahora en mucho detalle, pero sí me ha gustado un poco más atención a Pasteur, poner de manifiesto un poco el trabajo que hizo él como bacteriólogo y que nos ha permitido conocer, como digo, esta bacteria que de alguna manera pues, va a ser el causante de toda esta patología de la que estamos hablando y la que estamos comentando. Esta bacteria, sí que quisiera comentar un aspecto muy importante, es que alrededor de ella lleva una cápsula que la hace muy resistente y también algo muy importante es que esta cápsula es capaz de mutar, de cambiar y adaptarse a los tratamientos antibióticos que empleamos convencionalmente para esta enfermedad. Y esto va a tener sentido después, como veremos, a la hora de hablar un poco de las herramientas que tenemos para tratar o para prevenir esta enfermedad. De esta bacteria, que parece que es una sola, digamos que tenemos 92 tipos diferentes. Y esto también es muy importante tenerlo presente porque a la hora de prevenir, a la hora de evitarla, tenemos que intentar atajar el mayor número de estos serotipos que tiene esta bacteria. Un aspecto muy importante es que el único reservorio de esta bacteria es el ser humano, de manera que el contagio y la transmisión de esta enfermedad va a ser persona a persona. Nosotros, a través de la tos, de la expectoración, del estornudo, podemos transmitir en esas pequeñas gotitas que salen, vamos a poder transmitir esta bacteria y la vamos a transmitir persona a persona. A veces alguien puede sufrir un accidente y puede haber una automutilación, pero esto es rarísimo, y a veces también puede haber algún objeto contaminado, pero también esto es tremendamente raro. Lo más importante es que es esta bacteria que vive de forma habitual
en nuestra vía respiratoria alta, es decir, en la parte de lo que denominamos la rinofaringe, la nariz y la faringe, y a través de ahí se puede vehiculizar y transmitir al resto de la población. Hay otro aspecto importante y es que todos podemos ser portadores de esta enfermedad, podemos ser portadores sanos. Yo no tengo por qué padecer esta enfermedad, pero sí que la puedo transmitir. Esto es un aspecto muy importante. Y fíjense en los niños, que casi entre un 38, 40, 60% de los niños lo van a tener en la garganta y lo pueden transmitir. Esto es muy importante porque en el ambiente de la guardería se dice de forma coloquial que cuando el niño va a la guardería, cuando empiece a la guardería, empieza a aparecer todos los catarros, todas las infecciones de vía respiratoria alta, y muchas de ellas son por estos gérmenes, porque muchos de los niños son portadores sanos. Esta cifra baja en los adolescentes, baja un poquito, luego se mantiene entre un 20-30% en los adultos, y sobre todo cuando viven con niños, y se mantiene entre un 5 y un 10% en el resto de la población adulta. Este aspecto es muy importante porque hay mucha gente que sin padecer la enfermedad no la va a poder transmitir. También decir que este germen es el causante de casi las 3/4 partes de las hospitalizaciones que hay por neumonía. Muchas veces la neumonía, sobre todo en los niños pequeños y en la gente muy mayor, va a necesitar un ingreso hospitalario. Y ese ingreso hospitalario, digamos, está relacionado por la infección fundamentalmente por este germen. Aquí podemos ver un poco todo esto que hemos ido comentando, así de una forma más esquemática. Tenemos un portador asintomático, o tenemos a alguien que padece la enfermedad, estornuda, tose, por esos aerosoles que emite, puede llegar a nosotros que estamos en ese entorno, en esa habitación, en ese habitáculo donde está esa persona, y va a entrar a nosotros por la vía nasal, y va a afectar a toda la vía respiratoria. Y se va a quedar al final aquí en esta parte de aquí, que es lo que llamamos la nasofaringe, y va a comunicar, y desde ahí va a propagar toda la infección. Es verdad que este germen va a producir sobre todo neumonía, va a afectar al pulmón y va a producir neumonía, pero también en algunos casos, sobre todo en gente que su sistema inmunológico esté un poquito mal dañado y demás, puede producir meningitis, que nos preocupa mucho sobre todo en los niños, puede producir otitis media, que también es muy importante, todos los cuadros de la otitis que aparecen en los niños son muy importantes, y también cuadros de sinusitis. De manera que, por supuesto, la afectación principal es la neumonía, pero no descartamos en personas con una situación más delicada, más comprometida, sobre todo en niños más pequeñitos, la meningitis, insisto, las otitis, muchas de las otitis que tenemos en los niños son por este germen, y también la sinusitis. Dicho eso, y aquí vemos un poquito este esquema, pues vemos lo que hemos comentado de las otitis, la meningitis y la sinusitis, también el cuadro de la neumonía, y a veces, más excepcional, puede producir cuadros de artritis, y cuadros también de afectación, por un lado, tanto del bazo como peritonitis u otros cuadros. Por lo tanto, insisto, se puede complicar esta enfermedad y nos puede dar muchas más afectaciones. Bien, ¿dónde se adquiere esta enfermedad? ¿Quién adquiere esta enfermedad? Pues casi en el 60% de los casos lo adquirimos en la comunidad, es decir, cuando estamos en nuestro entorno de amigos, familiares, etcétera. De alguna manera, como he dicho, el que se odia es el hombre, y va a ser esta relación social que tenemos entre las personas, más en la época de invierno y en el comienzo de la primavera, más en el invierno y en la primavera, pero va a ser en ese momento cuando se puede transmitir esta enfermedad. Esta neumonía evidentemente va a afectar fundamentalmente al pulmón, va a provocar un cuadro infeccioso en el pulmón, que a veces se complica con un derrame, incluso pleural, pulmonar, etcétera, puede evolucionar incluso con lo que denominamos un empiema, que sería una enfermedad mucho más generalizada de todo el pulmón. Por lo tanto, es una enfermedad grave y que en ese caso va a requerir hospitalización. Hospitalización quiere decir aquí en estas radiografías, aquí vemos una afectación muy leve, muy suave, que no es nada, pero aquí podemos ver cómo realmente puede llegar a afectar casi un pulmón entero, y esto pues evidentemente provoca insuficiencia respiratoria, esta persona va a encontrarse realmente mal, va a tener fiebre, etcétera. Es un cuadro muchísimo más grave. Bien, ¿por qué decimos que la agente causal es esta bacteria? Porque en el 60% de los casos se ha aislado esta bacteria. Y debo decir que en muchos no se hace este aislamiento. ¿Por qué? Porque muchas son las del médico de familia, la del médico de atención primaria, las trata con antibióticos, se mejoran, y entonces no vamos a hacer ese aislamiento de ver qué bacteria está. Pero si lo hiciésemos, veríamos que está por encima de ese 60%. ¿Qué tenemos para tratar esta enfermedad? Para tratar esta enfermedad es una bacteria, pero no tenemos antibióticos.
antibióticos convencionales, la penicilina, los derivados de la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, o a veces otros antibióticos como la hidromicina, o un grupo que llamamos macrólidos, hay otros, la citromicina, otra serie de antibióticos que estarían ahí. Es la única herramienta que tenemos. ¿Pero qué problema tenemos? Pues que estas bacterias, como decía antes, esa cápsula que tienen es una cápsula un poco inteligente, dicho así de forma coloquial, y hemos visto que en Europa entre el 9 y el 16% de estas bacterias han creado resistencia ante estos antibióticos. Bien, pues lo que vemos es que en España las resistencias están entre el 29 y el 27%. Tenemos muchísimas más resistencias que el resto de Europa. Y esta resistencia, que no se trata aquí de medirnos qué pasa en Europa, qué pasa en España, pero estas resistencias hace que casi en una tercera parte de los pacientes el tratamiento antibiótico no sirva para nada. O va a fracasar el tratamiento antibiótico. Por lo tanto, es una medida muy importante tener ahí presente que tenemos que intentar resolver y que hace que a lo mejor otras herramientas, como son las herramientas preventivas, es decir, las vacunas, pues puedan ayudarnos un poco a resolver este problema. Esta es una placa donde cultivamos las bacterias, estas son colonias de neumococo cultivadas, sobre ellas tenemos un disco que lleva el antibiótico que queremos medir, y si se forma lo que llamamos un halo de inhibición, quiere decir que este antibiótico es capaz de matar a todas las colonias de bacterias que había ahí. Cuanto más grande sea este halo, quiere decir que la bacteria es más sensible. Cuanto más pequeño sea, quiere decir que es más resistente. Y esto ya digo, se ha medido. En España tenemos pues, casi un 30% de resistencia a penicilina y a ivermectina, que era el tratamiento de sustitución para las penicilinas. En esta gráfica podemos ver un poquito un resumen de lo que decíamos antes. Esta línea aquí sería la enfermedad invasiva por esta bacteria y vimos que afecta a los menores de 2 años de una forma muy importante, tiene una curva un poco en U, baja luego la incidencia de la enfermedad y luego aumenta a partir de los 50, 60 años, vuelve a aumentar. Y en esta línea roja vemos la enfermedad invasiva, cómo va la enfermedad invasiva. Si vemos en la línea azul la gente que muere. Y la gente que muere, ¿qué vemos? Que los niños, aunque hay mucha enfermedad, mueren pocos, pero sin embargo vemos que en la gente mayor, que también hay un tipo de enfermedad, la enfermedad sube, pero lo que vemos más importante es que la enfermedad es muy mortal en la gente mayor. Por eso, nuestra forma de actuar, nuestra diana, desde el punto de vista de la prevención, tiene que ir dirigida hacia la gente de menos de 2 años y hacia los de más de 50 años. Eso va a ser muy importante, va a ser un poco hacia donde tendremos que orientar el tratamiento de la enfermedad. Son algunos datos de cómo está la Comunidad de Madrid, y aquí veis casi un 10% de letalidad. Es decir, el 10% de las personas que padecen esta enfermedad mueren de esta enfermedad. Y si nos vamos a la gente de más de 50 años, como hemos visto, estas cifras son todavía más altas. Aquí vemos también la meningitis. Decíamos que era muy importante la meningitis y vemos que aquí, sobre todo en los menores de un año, la meningitis va a tener una importancia generalmente grande. En los adultos quizás no, en los más mayores no. Los más mayores nuestra preocupa fundamentalmente va a ser el cuadro de neumonía. ¿Qué tenemos para resolver esta situación? ¿Qué podemos hacer para intentar prevenir esta enfermedad? Pues tenemos, afortunadamente en este momento, 2 vacunas. Vamos a hablar de 2 vacunas que de alguna manera evitan esta enfermedad. La primera de ellas surge en el año 1983. Es una vacuna que lleva 23 de los 92 serotipos que decíamos antes, y esos 23 serotipos, digamos que cubren aproximadamente el 85-90% de las neumonías que tenemos en la mayoría del mundo. Con lo cual, es una vacuna que podemos decir una cobertura amplia, cubre la mayoría de los serotipos. Es una vacuna que evidentemente es eficaz, que va a reducir la morbilidad, es decir, el número de casos que tenemos por esta enfermedad, y va a reducir también la mortalidad por esta enfermedad, ¿no? Los aspectos importantes que nos preocupan, ¿no? Lleva estos serotipos, en eso no vamos a entrar. Es una vacuna que básicamente va con una jeringa que lleva simplemente lo que vamos a administrar es 0,5 mililitros, una cantidad muy pequeña, normalmente se administra en el deltoides y realmente pues, no tiene apenas ningún tipo de contraindicación. La inmunidad, esto sí es importante, aparece a los 10-15 días después de la vacunación. Esto pasa con casi todas las vacunas. Esto es muy importante,
de que yo me vacuno y al día siguiente no estoy protegido. Tardo un poquito de tiempo, mi sistema inmune va a tardar en producir anticuerpos y tarda una media de 10-15 días para que las personas estén adecuadamente bien protegidas. Y como todas las vacunas, se conservan en nevera entre 2 y 8 grados y evidentemente no debe de congelarse, porque perdería parte de su eficacia luego en la descongelación, no se debe utilizar ese mecanismo así. Bien, lo que estamos viendo también es que cuando medimos la eficacia de una vacuna, lo medimos en un término raro que llamamos inmunogenicidad, que quiere decir que la gente vacunada después de la vacunación haya creado anticuerpos. Pues bien, el 80% de los adultos crean anticuerpos, en la gente joven más o menos también crean anticuerpos, sin embargo los niños de 2 a 5 años tienen una respuesta menor y por debajo de los 2 años esta vacuna no se podría emplear. Es muy importante y por eso luego hablaremos de la vacuna, de lo que llamamos vacuna antineumocócica conjugada, que es la que deberíamos de emplear en los niños porque produce ese efecto que llamamos de inmunidad de memoria que esta vacuna no va a producir. Por lo tanto, esta vacuna no induce memoria inmunológica, es un dato importante para no se practicar en los menores de 2 años, y digamos tampoco va a inducir una inmunidad de mucosas y va a ser necesario la revacunación. Va a ser necesaria la revacunación. En este caso, en personas, cuando decimos inmunocompetentes, personas sanas sin ninguna enfermedad asociada, la eficacia está en un 75%, y personas con enfermedades crónicas, hay que pensar que esta vacuna, la indicación fundamental va a ser en gente mayor con una enfermedad crónica asociada, pues está claro que con alguna enfermedad crónica asociada la eficacia pues a veces baja un poquito y puede bajar incluso al 65%. ¿Quién se debería de vacunar con esta vacuna? Pues se deberían de vacunar todos los grupos de riesgo que tienen enfermedades crónicas y que están entre los 2 y los 64 años. Hemos visto un poco que la población diana por debajo de los años no, porque no induce inmunidad de memoria, y lo ideal es vacunar a esta edad de los 60-65 años. ¿Quién se debería de vacunar? Cualquier persona con una patología cardiovascular crónica. Una persona que tiene una angina de pecho, tiene un problema de infarto, un problema de disfunción cerebral, una persona hipertensa, una persona con una vasculopatía periférica, una persona con hipercolesterolemia, una persona con diabetes. También patología respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las personas con ausencia de bazo, ya sea por un problema anatómico o por un problema funcional. Fijaros que aquí tenemos un montón de personas que tienen accidentes de tráfico. El bazo es uno de los órganos más inestables en nuestro organismo. La estabilidad, la fijación que tiene con la pared abdominal es muy poca, y cuando hay un traumatismo por un accidente de tráfico es uno de los órganos que se rompe con mucha facilidad y que hay que extirpar, ¿no? Por lo tanto, parece que la ausencia de bazo es una cosa anecdótica, pero al final la padece más gente de la que pensamos. También tenemos la insuficiencia renal crónica, problemas renales, problemas de cirrosis hepática, y aquí también problemas de alcoholismo crónico, sería una indicación tremendamente importante, y la diabetes mellitus, como un exterior también importante. También hay otra serie de enfermedades hematológicas, la leuconocitosis, una enfermedad hematológica un poquito rara, pero es importante tenerla en cuenta. Fístulas de líquido cefalorraquídeo, y también un poco menos frecuente, pero también importante. Los implantes cocleares, es un implante en el oído, los niños que padecen otitis de repetición y otitis continuas y demás, a veces van a necesitar la implantación coclear para poder tener una buena audición, y en este caso también serían candidatos a esta vacunación. Personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, ya sea de una forma leve o de una forma severa, y cualquier déficit inmunológico ya sea limitado o incluido lo que decíamos antes, personas que han perdido el bazo en un tema quirúrgico o un tema de una accidente. Hay más situaciones, ¿no? Personas que van a recibir un trasplante de órganos hematopoyéticos o de órganos sólidos. En este caso también, una vez que uno ha sido trasplantado, cuando ha pasado un tiempo determinado, pues serían candidatos también a la vacunación con esta vacuna antimeningocócica. Ya hemos dicho de la asplenia o la hipoasplenia, las enfermedades crónicas que hemos recomendado antes, y también de todo el tema de la infección por el VIH, que también es tremendamente importante recordar. Un aspecto clave,
¿Cuántas dosis hay que ponerse de esta vacuna? ¿Cuántas dosis hay que emplear? Lo recomendado en este momento es la administración de una sola dosis. A partir de los 2 años, a los 64, es una sola dosis. Es verdad que se dice que si la persona está vacunada un poquito antes de los 64, 65 años, a veces se recomienda la revacunación cada 5 años. Esto ahora está en debate y cuando hablemos de la tercera valente ya diremos un poco la recomendación ideal que deberíamos de cumplir ahora. Pero lo comentaré un poquito más adelante. La idea sería una sola dosis, son 0,5 mililitros y a veces pues esa indicación de vacunar cada 5 años. Si la persona tiene más de 65 años, en este momento no se recomienda revacunación y si tiene entre 2 y 64 años se podría poner una segunda dosis, sobre todo si el riesgo de infección en esta persona es un riesgo elevado o un riesgo alto. ¿Qué precauciones tiene que tener la vacunación? Pues como todas las vacunas, si hay alergia a alguno de los componentes de la vacuna, pues hay que tenerlo en cuenta, si es un tema a tener presente. Para cualquier vacuna, si esa persona en ese momento está con una enfermedad aguda y tiene un cuadro febril, tenemos que esperar a que pase ese cuadro agudo de infección y que pase esa fiebre para poder indicar la vacunación y no haría falta ninguna cosa más. Y en el caso de que se haya hecho una extirpación del bazo, o estén recibiendo quimioterapia o estén recibiendo tratamiento inmunosupresor, hay que esperar como mínimo 2 semanas para vacunar. Es lógico porque el sistema inmune lo más importante en ese momento es que se mejore, se estabilice y a partir de ahí pues vamos a vacunar y ya está. Es una vacuna segura, es verdad que no se ha ensayado en embarazadas y por lo tanto la ficha técnica no dice nada ni de la indicación ni de la contraindicación. Estamos convencidos muchos de que no pasaría nada si se administrase, pero es verdad que, salvo que esa embarazada estuviese en una situación de riesgo, salvo en esa circunstancia, en lo demás podemos esperar perfectamente a que venza su embarazo de salud y después ya procederíamos a la vacunación, salvo que haya una situación de riesgo que obligue o que indique que se tenga que vacunar. Y no hay evidencias, hay personas que accidentalmente se han podido vacunar, tal y cual, y no hay evidencias de ningún tipo de efecto adverso sobre el feto. Por otro lado, también es verdad que las mujeres con alto riesgo de infección neumocócica deberían inmunizarse, deberían vacunarse cuando no estén embarazadas. Podemos esperar perfectamente. En el caso de la lactancia, no habría ningún problema para que si esa mujer está dando la lactancia, pues se vacunase. La única contraindicación en cuanto a edad serían los menores de 24 meses, por lo que decíamos antes de que no produce inmunidad de memoria. La reactogenicidad, que la medimos en cuanto a los efectos adversos, pues a veces hay un poquito de reacciones locales en el sitio de la inyección, como otras muchas causas, un poquito de dolor, enrojecimiento y duración de la zona donde se administra, pero que se remite fácilmente a las 48 horas de administración de la vacuna. Y efectos adversos, pues a veces un poquito de fiebre o de cefalea, pero eso remiten de forma espontánea, sin ningún problema, y no hay que vigilar más. Tenemos un poco la administración, sería esos 0,5 mililitros intramuscular, habitualmente en la zona deltoidea, se podría poner subcutánea, pero habitualmente lo mejor es que se ponga en el deltoides y no hay ningún problema. Otro aspecto importante aquí a destacar es si se puede administrar concomitantemente con otra vacuna. Muchas comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Castilla y León, que vacunan de gripe y con la vacuna antineumocócica de polisacáridos, lo que hacen es aprovechar la campaña de vacunación de gripe, es decir, el mes de septiembre, octubre, que se va a vacunar de gripe, para aprovechar y vacunar también con la vacuna antineumocócica. Se puede hacer perfectamente, lo único que se indica es que se haga en un lugar anatómico distinto, es decir, si pongo una en el deltoides izquierdo, pues la otra le pongo en el derecho y ya está. Lo que nunca podríamos es administrar las dos en el mismo deltoides, ni siquiera mezclarlas en el mismo preparado. Esta es la indicación que hace el Ministerio, está tomado el documento sobre vacunación de adultos que tiene el Ministerio de Sanidad, publicado en el año 2004, y que establece más o menos el resumen de todo lo que hemos dicho, los grupos de riesgo y la administración de una sola dosis en este caso. Tenemos otra vacuna, afortunadamente, recientemente disponemos de esta vacuna, que es la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente. ¿Qué ventaja tiene esta vacuna frente a la anterior? La ventaja que tiene es que los serotipos están conjugados con una proteína. Eso hace que la vacuna sea más estable y nos permite
administrarla a las personas de menos de 2 años. Eso quizás es el dato más relevante. Todas las vacunas conjugadas permiten su administración en los menores de 2 años. Y esto es un aspecto muy relevante y muy importante. Por tanto, en esa onda U que veíamos de los niños menores de 2 años, lo ideal y el más indicado sería utilizar esta vacuna de polisacáridos conjugados, que va a permitir que la vacuna sea muchísimo más eficaz en estos niños. Y va a proteger. ¿Qué desventaja tiene? Pues que la ventaja es que no tiene 23 serotipos, sino que tiene 13. Pero de esos 13 son los más frecuentes en los niños, incluye además 2 muy importantes y muy relevantes en nuestro país, hasta la llegada de esta vacuna, que es el serotipo 1 y el serotipo 19A. Pero bueno, es un dato curioso y que afortunadamente, gracias a la vacunación, ya está descendiendo de una forma notable y considerable. En este caso es una vacuna que pues va a estar también en una jeringa precargada con 0,5 mililitros exactamente. ¿A quién se debería de indicar esta vacuna? Pues se debería de indicar para prevenir la enfermedad invasiva, la neumonía y la otitis. Ya diríamos que la enfermedad invasiva, este microorganismo afecta al pulmón, pero se puede diseminar y puede afectar a muchos órganos más. De manera que si prevenimos la neumonía, pero también prevenimos la posibilidad de que este germen invada otras localizaciones, es tremendamente importante, porque directamente vamos a prevenir la posible sobreinfección bacteriana en sangre o incluso la meningitis. Y luego algo muy importante que sería la otitis media, que ya veíamos que en los niños también es un tema relevante e importante. ¿A quién deberíamos de vacunar? A los niños de menos de 6 semanas, perdón, de más de 6 semanas y hasta los 5 años. Es un poco la indicación que tenemos en este momento para los niños, ¿no? La vacuna se puede emplear en más de 6 semanas y hasta los 5 años. Tenemos los serotipos que tienen más cobertura, pero en este caso, en estos niños, como es una primo vacunación, necesitamos más de una dosis. Y lo recomendado en este momento sería que administremos, si esta vacuna se incluyese en los calendarios de vacunación, Madrid la tenía, pero en el año 2012 la ha retirado, cuando la administraba la Comunidad de Madrid en el calendario de vacunación, lo ideal sería poner 2 dosis en los niños pequeñitos a los 2-4 meses y una tercera dosis ya en el segundo año de vida, entre los 12 y los 18 meses. Como esto no lo estamos haciendo, en este momento solo está vacunando frente al neumococo, está vacunando la Comunidad de Galicia y el País Vasco también ha anunciado que va a vacunar. Si lo hacen, esta sería la pauta ideal, solo con 3 dosis, pero si no lo hacemos así, en el caso de Madrid, si ya no lo hacemos así, requeriría una 4ª dosis. De manera que tendríamos que vacunar al niño con 3 dosis. La primera a los 2 meses, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 6 meses. Y la cuarta entre los 12 y los 18 meses. Con lo cual es un aspecto muy importante porque según lo metamos en calendario o no, tenemos que utilizar una dosis más. Es un poquito el esquema que se recomienda en este momento de la vacunación. Ya digo, 3+1 en el caso de que no esté en el calendario y 2+1 en el caso de que lo pongamos en el calendario de vacunación. Y aquí vemos que en este caso se puede administrar con todas las vacunas que empleamos de forma habitual en el calendario de vacunación. Si la vacuna antineumocócica se puede administrar simultáneamente con las vacunas hexavalentes, que llevan difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, etcétera, etcétera, con vacunas que llevan pues, vacuna antipivírica, de polio, de rubéola, sarampión y paperas, con las vacunas anti-meningocócicas, que producen la meningitis con meningococo C, con las vacunas de hepatitis B, incluso con la polio oral. Es una vacuna que se puede combinar con todas las vacunas que empleamos habitualmente en el calendario de vacunación. Bien, esto para los menores de 2 años, una idea tremendamente importante. Afortunadamente, esta vacuna recientemente ha recibido la autorización para su empleo en el grupo de más de 50 años. Era justo como esa curva volvió otra vez a aumentar, ¿no? Y esta vacuna se puede emplear en los mayores de 50 años y además en este caso con una sola dosis de vacuna, no con 3 ni con 4, sino con una sola dosis. De manera que también se puede indicar en los mayores de 50 años con todas las indicaciones que hemos dicho antes. Enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas, en el alcoholismo crónico, en la astenia, en todo lo que hemos comentado antes, se podría emplear sin ningún problema. Por lo tanto, ya tenemos ahí una herramienta también muy útil para los demás de 50 años. Como tenemos esa herramienta útil, sobre todo cuando hay esas enfermedades crónicas asociadas, lo ideal sería utilizar la vacuna trivalente en ese colectivo.
entre los 50 y los 64 años en personas que tengan una enfermedad crónica asociada. Y por encima de los 64 años, lo suyo sería administrar una dosis de la 23 valente. ¿Qué estamos haciendo? Proteger, por un lado, con la 13 valente entre los 50 y los 64 años, las personas que tienen enfermedad crónica, y a partir de los 64 años, como varían los serotipos, se amplía el número de serotipos, reforzamos con la vacuna 23 valente, con lo cual conseguimos una protección mucho más generalizada en la población. Bien, eso, ya digo, de momento se está diseñando para esos grupos de riesgo y poco a poco las diferentes comunidades autónomas lo irán incorporando. También recientemente esta vacuna 13 valente ha recibido la autorización para que se pueda emplear entre los 5 y los 17 años. De manera que también en las personas que tienen enfermedades crónicas asociadas entre 5 y 17 años se podría utilizar esta vacuna. Y yo creo que de aquí a un año, año y poco, posiblemente ya tengamos la autorización de la franja de edad que nos queda, que sería entre los 18 y los 49 años. Pero todavía hoy no está, los ensayos clínicos están avanzando y todavía no está esa información, pero bueno, estará en ello. ¿Qué está haciendo nuestro entorno europeo? Pues aquí vemos, en el caso de Francia, Suiza, Italia, algunos países del Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, también Bélgica, están empleando la vacuna antineumocócica 13 valente en los niños, en el calendario de vacunación infantil. ¿Vale? Si no está en el calendario de vacunación infantil, como es el caso de España, Alemania, Holanda, Luxemburgo o Austria, pero Austria no, es la República Checa, perdón, la República Checa, en ese caso lo que tenemos que hacer es el esquema que hemos dicho antes de 3 más 1. Tenemos que poner una dosis más de vacuna. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un poco explicado lo que yo os acabo de comentar, y no voy a entrar más en detalle. Esta vacuna ya estamos casi finalizando, y yo creo que va a dar tiempo a muchas preguntas, y sé que Carmen tiene muchas preparadas, con lo cual no va a haber problema. Pues tenemos, como decía, esta vacuna 13 valente, que contiene una serie de serotipos que pues, hace que en los niños de menos de 2 años, incluso en los niños entre 2 y 5 años, pues se muestre como una vacuna tremendamente eficaz. Insisto, en niños de menos de 2 años con esas dosis que comentábamos, a partir de los 2 años con una única dosis. Aquí me gustaría un poquito comentar pues, que la Comunidad de Madrid empezó con una apuesta importante y grande, haciendo un esfuerzo tremendamente grande para incluir esta vacuna, pero que lamentablemente, bueno, pues recientemente la ha tenido que quitar y esto hace, bueno, pues de alguna manera no podamos disponer de ello. Sí que debo decir que la Comunidad de Madrid lo que sí ha hecho es que los pediatras, recomienda que los pediatras la indiquen y facilita que los centros de salud se puedan administrar esta vacuna para que en la historia clínica de estos niños quede reflejada la administración de la misma. Y los pediatras lo están siguiendo y lo están haciendo de una forma totalmente adecuada y correcta y se está cumpliendo perfectamente bien, lo cual va a evitar en gran medida la aparición de esa meningitis neumocócica, de la enfermedad invasora por neumococo y también esas otitis que comentamos. Este es el esquema con el que empezó Madrid, pero que lamentablemente pues, se ha tenido que eliminar y que recortar, y lo único que hacemos ahora es, como no se pone en el calendario de vacunación, es recomendar una dosis aquí a los 6 meses de edad para que eso se cumpla adecuadamente bien. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a disposición para todas las preguntas y dudas que haya podido.